Parece que ahí va. Perfecto, amigo, entonces ya aguas, no vayamos a transmitir y platicar acá. Ujú. Ahí estoy en vivo. ¿Sí me escuchas? Ya estoy, entonces empiezo. No me voy a ver yo, pero... Ok, sale. Sale. Muy bien, pues buenas tardes. Perdón por el retraso, pero estas cuestiones de la tecnología a veces no tienen palabra de honor. Entonces, bueno, hoy vamos a platicar de la conferencia Cómo vender diferente en un mundo diferente. Antes que nada, antes de iniciar, quiero agradecerle a Gregorio Pardueles por la invitación y a todos ustedes por estar en esta conferencia. Muy bien, pues Sandler Training es la compañía o la empresa de capacitación en ventas más grande del mundo. Tenemos presencia en 29 países. Algunos de nuestros reconocimientos, pues nuestro sistema de ventas es utilizado en algunos de los programas de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, que bueno, es una de las escuelas de negocios más famosas del mundo. Y en Estados Unidos durante 11 años consecutivos, aquí aparecen nada más 6 galardones, pero durante 11 años consecutivos, Sandler ha sido considerada como una de las 20 mejores empresas de capacitación en ventas. En mi caso, pues tengo 32 años de experiencia en ventas. Inicié mi carrera en Procter & Gamble, después trabajé en Casa Cuervo, en Mead Johnson y en algunas otras empresas. Empecé como representante de ventas en Procter & Gamble y en otras empresas llegué a la posición de director comercial. Y desde 2012 dirijo Sandler Training Polanco. Bien, la primera pregunta sería, ¿son ustedes diferentes a otros vendedores? Y déjenme platicarles aquí o ponerles una analogía que pudiera parecer un poco loca, pero ¿qué pasaría si de repente llegaran a la Tierra unos extraterrestres? Y estos extraterrestres quisieran comprar pantallas, porque se enteraron que los terrícolas ven mucho televisión y que pasan mucho tiempo viendo televisión, y entonces les llama la curiosidad, dicen, bueno, pues vamos a la Tierra a ver si es cierto y vamos a comprar pantallas. Y entonces pues convocan a los vendedores de pantallas, y llega el vendedor de la compañía A y pues les empieza a decir que su pantalla es la mejor, que tiene la mejor resolución, que tiene la mayor garantía, que tiene la mayor nitidez, etcétera, etcétera, etcétera. Se va ese vendedor y llega el vendedor de la compañía B y les dice exactamente lo mismo, que su pantalla es la mejor, que tiene la mejor nitidez, la mejor garantía, etcétera, etcétera, etcétera. Se va este vendedor y regresa o llega el vendedor de la compañía C y les dice exactamente lo mismo. Y así desfilan 3 o 4 vendedores más, y ya cuando terminan estos vendedores de dar su explicación o de hablar de las características y beneficios de sus pantallas, los marcianos, estos extraterrestres, dicen, oigan, ¿qué aprendemos de todo esto? Y uno de los extraterrestres dice, pues lo que yo aprendí es que estos vendedores terrícolas tienen muy poca credibilidad, porque todos dijeron exactamente lo mismo.
que su pantalla era la mejor, que tenía la mejor nitidez, que tenía la mayor garantía, etcétera, etcétera. ¿A cuál de todos tendríamos que creerles, no? Y otra cosa que dijo otro de los extraterrestres, dice, y otra cosa que me llamó mucho la atención, es que todos hablaron y hablaron y hablaron, diciendo lo mismo, en palabras diferentes, pero diciendo lo mismo cada uno de su producto, pero nadie nos preguntó nada. Nadie nos preguntó por qué veníamos desde tan lejos a comprar pantallas, por qué nos interesaba comprarlas, si en nuestro planeta existían o no existían. Nadie nos preguntó absolutamente nada, ¿sí? Si esta analogía la traemos a la realidad, pues desgraciadamente vemos que no necesitan venir extraterrestres para darse cuenta de que los vendedores solamente hablan y hablan y hablan de las características y beneficios de sus productos o servicios, pero que realmente no hacen ninguna pregunta ni tienen ningún interés en cuáles son las necesidades de los prospectos. Entonces, si tú eres de estas personas que solamente hablan de características y beneficios y no te interesas o no haces preguntas para conocer qué es lo que tus prospectos necesitan, pues entonces realmente no eres diferente a otros vendedores. Y como lo decíamos, ¿verdad? El vendedor tradicional sigue hablando de que yo soy el mejor, soy el más barato, doy el mejor servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Siguen vendiendo pues como la era de las cavernas, ¿no? Realmente este sistema de ventas ha funcionado durante muchos años, pero cada vez es más complicado porque cada vez los compradores son, digamos, más complejos y buscan más que la persona que les va a vender algo los entienda. No quieren que les vendan, ¿sí? Ellos quieren comprar, no quieren que les vendan. Pero ¿de dónde viene todo esto? Pues esto viene de la parte de que nadie quiere ser vendedor. Si ustedes fueran y se metieran a cualquier universidad pública o privada, se metieran al salón de alumnos del último semestre de cualquier carrera y pidieran que levantaran la mano quién de los muchachos quisiera ser vendedor, seguramente nadie la levantaría. Todos dirían, no, pues para eso estoy estudiando, ¿verdad? Nadie quiere ser vendedor. ¿Por qué nadie quiere ser vendedor? Pues porque hay un estigma del vendedor. El vendedor tiene o tenemos una mala reputación, una mala imagen ante la sociedad, ¿no? Mentirosos, somos personas que solamente estamos viendo un signo de pesos en el rostro del prospecto y lo único que piensa el prospecto es que queremos su dinero. Y otra cuestión que también es muy común es que la gente piense que estamos en ventas porque fuimos unos burros, no estudiamos y como no le hicimos de ninguna otra cosa, pues por eso nos dedicamos a las ventas, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente tiene este estigma en contra de los vendedores, ¿sí? Si le preguntas, como en este programa de los 100 mexicanos dijeron, ¿qué opinan de los doctores? Bueno, dicen maravillas, más ahora con esta situación de la contingencia. Si le preguntas acerca de los arquitectos, no, pues todo el mundo dice, oye, hacen tus sueños realidad, son muy creativos. Si le preguntas acerca de los abogados, no, bueno, estudian mucho y tratan de ayudar a las personas, ayudándolas en sus problemas legales, en sus problemas fiscales. Pero si le preguntas a la gente, oye, ¿qué opinas de los vendedores? Pues son mentirosos, insistentes, molestos, etcétera, etcétera, etcétera. Otra situación que comúnmente sucede es que el vendedor tiene baja autoestima. Si hiciéramos una analogía, como vemos aquí en la diapositiva, el vendedor entra al ring sintiéndose mucho más pequeño que el comprador. Entra con un complejo de inferioridad. Y esto tiene que ver con algunas otras situaciones. Por ejemplo, el miedo, ¿sí? ¿El miedo a qué? Bueno, los vendedores tienen miedo al éxito, inclusive, pero sobre todo tienen miedo al fracaso, ¿no? Tienen miedo a prospectar. O sea, la lógica nos diría que si estamos en ventas,
es porque nos llama la atención el dinero, porque queremos ganar más dinero, cosa que tal vez en otro puesto no se pueda lograr. Una persona que está en el área de recursos humanos, una persona que está en el área de finanzas, tal vez, pues ganan su sueldo, pero hasta ahí. Una persona que está en el área de ventas tiene una parte fija, pero también tiene una parte variable, perdón, y podría ganar mucho más dinero. Y para ganar más dinero, pues necesita vender más. Y para vender más, pues necesita más clientes. Entonces, ¿cuál sería la lógica para no prospectar? Pues el miedo, ¿no? El miedo al rechazo, el miedo a que... Y los pretextos empiezan a salir. No, pero es que, y si le hablo a un prospecto, pues seguramente me va a decir que no necesita mi producto porque ya tiene un proveedor que se lo vende. O ya tiene un proveedor que le da el mismo servicio que yo le doy. ¿Sí? No, ahorita realmente estoy muy ocupado. Yo creo que mañana sí empiezo a hacer mis llamadas o empiezo a hacer mis contactos de prospección. Entonces siempre encontramos pretextos porque el miedo hace que nos paralicemos ante la prospección, y no solamente ante la prospección, incluso cuando estamos enfrente de un cliente, como vimos en la diapositiva anterior. Otra cosa que juega en contra de los vendedores, pues es que el ser humano tiende a estar cómodo siguiendo una rutina. El ser humano está cómodo en su zona de confort. Y no es fácil cambiar. No es fácil cambiar porque la zona de confort es una trampa muy poderosa. Y yo te diría, si tú actualmente tienes un negocio o estás vendiendo, estás trabajando para una compañía y tus ventas van súper bien y ganas mucho dinero, bueno, pues tal vez se valdría, ¿no?, que estuvieras en esta zona de confort. Pero si no es el caso y en una situación complicada como la actual, pues no queda quedarnos en una zona de confort, ¿no? Tenemos que buscar la forma de hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Algo importante que tiene que ver con los vendedores tradicionales es que los vendedores tradicionales no se preparan, ¿sí? Aprendieron a vender de una manera empírica. Probablemente cuando llegaron a vender a alguna empresa, la empresa le encargó, o el gerente de ventas le encargó a uno de los vendedores que tenían un poco más de experiencia que entrenaran a este vendedor. Pero ¿qué tanto sabía ese vendedor experimentado de técnica, ¿no? A lo mejor hay mucha gente que dice, es que tengo 15 años de experiencia. No, la realidad es que tienes un año de experiencia y lo has repetido 15 veces, ¿no? Porque no has progresado. Entonces, nada garantiza que ese vendedor experimentado que le enseñó a vender, enseñó entre comillas a vender a este nuevo vendedor, pues le haya enseñado una técnica o un proceso de ventas, ¿no? Porque seguramente este vendedor que lo está enseñando también aprendió igual de una manera empírica, y entonces los vendedores tradicionales están encerrados, están estancados en este modelo ya muy obsoleto de la venta tradicional y no se preparan. Imagínense ustedes que fueran a necesitar en una operación y ya prácticamente están en la plancha del quirófano y se aparece una persona y le dice, yo soy la persona que le va a hacer la cirugía. No soy cirujana, soy enfermera, pero como ya he estado en tantas y tantas cirugías, no creo que haya ningún problema. Pues seguramente ustedes se levantarían corriendo de ese quirófano. Lo mismo pasa si en un momento dado van a viajar, sabemos que ahorita no se puede, ¿no? Pero en una situación normal, si ustedes fueran a viajar y se asoma por la cabina, hay una persona y dice, yo soy la persona que los voy a llevar a Nueva York. No soy piloto, soy sobrecargo, pero ya he viajado tantas veces y tengo tantos vuelos que no creo que hubiera ningún problema. Pues lo mismo, se van ustedes a bajar corriendo de ese avión. Entonces, ¿por qué si la gente se prepara, los pilotos se preparan, las enfermeras se preparan, los doctores se preparan, los ingenieros se preparan, ¿por qué los vendedores no se preparan? Los vendedores siguen pensando que si yo tengo mucha labia y soy muy simpático y soy muy chistoso, y con eso va a ser suficiente como para poder vender. Y cada vez es más complicado hacerlo de esa manera. Esto nos lleva a que, por lo general, por la falta de preparación, por el miedo, por estar en una zona de confort, por todo lo que ya hemos visto hasta el momento, el vendedor pierda. ¿Qué pasa? Si hiciéramos también una analogía con un juego de póker,
el comprador juega sus cartas, como vemos ahí en la diapositiva, muy cerca a su pecho, ¿sí? Muy receloso de que nadie vea su juego. Por el otro lado, el vendedor llega exhibiendo todo su juego. Empieza a hablar de todas las características y beneficios de su producto. Hace lo que nosotros llamamos consultoría gratuita. Imagínense ustedes en un juego de póker, ¿qué pasaría si alguien le dice al vendedor, oye vendedor, a ver por qué, o al revés, ¿no? Oye comprador, ¿por qué no me enseñas qué juego traes? Y ya dependiendo qué juego traigas, pues yo ya veo si le apuesto o no le apuesto, si reviro la apuesta o no la reviro. Pues evidentemente no, ¿verdad? Pero los vendedores son felices dando y dando y dando información acerca de su producto o su servicio, cuando no saben si ese producto o ese servicio o esas características y beneficios de su producto o servicio satisfacen alguna necesidad del comprador. Y como el comprador sigue con su juego muy cerrado, pues tenemos que hacer preguntas para saber qué es lo que el cliente trae, ¿no? Qué es lo que el cliente necesita. Y entonces resulta que la cita de ventas se vuelve un jaloneo entre el comprador y el vendedor a ver cuál de los dos toma el control del proceso. Desgraciadamente, cuando llegamos a este punto, lo que sucede es que el que gana es el comprador y el que pierde es el vendedor. Y entonces no va a cerrar la venta, o la va a cerrar ofreciendo descuentos, ofreciendo valores agregados, pegándole al margen de la empresa, pegándole a sus propias comisiones. ¿Por qué? Porque ante la falta de preparación, siguiendo un sistema obsoleto tradicional, pues seguramente va a caer en el juego del comprador, que va a salir ganando, se va a salir con la suya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es cambiar, ¿sí? El señor Charles Darwin decía que las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Y si bien esta forma de vender diferente que vamos a ver en unos momentos se adapta a cualquier situación, antes del COVID y después del COVID y durante el COVID, pues vamos a enfrentarnos a un mundo diferente. Estamos hoy en día en un mundo diferente y aún cuando esto pase, seguiremos en un mundo diferente, entonces tenemos que adaptarnos al cambio. Y también el señor Albert Einstein decía que locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces no se trata de hacer más de lo mismo, no se trata de trabajar más arduamente, sino de trabajar más inteligentemente y cambiar nuestra manera de vender. Se trata de que cambiemos el chip. Se trata de que ya no hay forma de volver a como hacíamos las cosas antes. Ya tendremos que hacer las cosas de una nueva forma, ¿sí? En este momento, si tú quisieras ir a visitar alguno de tus prospectos, pues no puedes. ¿Por qué? Pues porque simplemente él no está en su oficina, está en su casa y no te va a recibir en su casa. Si tú quisieras tener un viaje de negocios, pues tampoco lo puedes hacer. ¿Por qué? Pues porque las líneas aéreas están casi paradas y porque las personas que vas a ir a ver también están trabajando en su casa, ¿sí? Entonces, realmente tenemos que buscar nuevas formas de hacer las cosas. Tenemos que, definitivamente, como decíamos en la diapositiva anterior, cambiar el chip. Y esto nos lleva también a entender o a analizar o a identificar si queremos cambiar nuestra manera de vivir. Entonces, como yo decía hace rato, si tú eres un vendedor que cierra 8 de cada 10 prospectos, si ganas muy buen dinero porque tus comisiones son altas, el valor de tus productos o servicios es alto y entonces tú ganas de comisiones, pues a veces hasta más que el gerente o más que el director, porque créanme que yo he visto vendedores que ganan hasta más que el gerente o el director, pues perfecto, o sea, no cambies nada, sigue haciendo lo mismo. Pero si en lugar de cerrar 8 de cada 10 oportunidades cierras 2 o cierras 3 o cierras una, ¿sí? Y realmente las comisiones no te alcanzan para que puedas tener una mejor casa, un mejor coche, salir de vacaciones, etcétera, pues entonces hay que cambiar y hay que hacer cosas diferentes.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar los principales desafíos al vender. Luego, tenemos que entender que la forma tradicional de vender ya no es eficiente. Y finalmente, tenemos que entender que existe una forma diferente de vender, que es la que vamos a ver en unos momentos más. Nosotros trabajamos mucho con lo que llamamos el triángulo del éxito. Entonces, es muy importante seguir un proceso de ventas, tener una metodología o tener una técnica de ventas. Ya dijimos que la mayoría de los vendedores venden de manera empírica, no tienen un proceso, venden por feeling o venden como Dios les dio a entender, pero no siguen un proceso. Entonces, tener un proceso o una técnica es muy importante, pero también es muy importante modificar actitudes y comportamientos. Hablábamos hace rato de la situación de el vendedor que tiene miedo de prospectar. Pues eso tiene una raíz en su actitud, ¿no? Está pensando siempre en pretextos porque le da miedo el que lo rechacen. Y en la parte del comportamiento es, cuando tenemos que entregar algo, ¿no? Cuando, como los gringos lo llaman, son los entregables, los que están en el triángulo del comportamiento. ¿Qué metas tengo? ¿Qué objetivos tengo? ¿Qué planes voy a hacer para alcanzar esas metas? ¿Cómo voy a poner en acción esos planes? ¿Sí? Entonces, la parte de la actitud es lo que quiero hacer, la parte del comportamiento es lo que tengo que hacer y la parte de la técnica es cómo lo voy a hacer. Por eso, cuando alguna de estas tres subtriángulos fallan, pues es difícil tener éxito. Entonces vamos a hablar primero del dolor. El dolor es lo que comúnmente conocemos como las necesidades del cliente o las necesidades del prospecto. Mientras nosotros sigamos hable y hable y hable acerca de características y beneficios de nuestro producto o nuestro servicio, jamás, créanmelo, jamás vamos a poder entender qué es lo que el cliente necesita. ¿Por qué? Pues porque simplemente no lo dejamos hablar, ¿no? Nosotros acaparamos todo el tiempo de la reunión hablando y hablando, no hacemos preguntas, no escuchamos, ¿sí? Seguimos hablando y nos salimos de la reunión y realmente nunca supimos qué es lo que el cliente necesita. Nunca nos dimos la oportunidad de preguntar, después de preguntar, procesar la información y después de procesar la información, poder brindar una solución. Este embudo que vemos aquí, que nosotros llamamos el embudo del dolor, tiene que ver cómo vamos haciendo preguntas de lo más general a lo más particular, ¿sí? En la parte de arriba están los problemas superficiales. Por ejemplo, si un cliente o un prospecto nos dice a una pregunta expresa de nosotros, oye, Juan, ¿qué tan bien está entregándote tu proveedor actual? Ah, pues bien, realmente me está entregando bien. Oye, cuando dices bien, ¿a qué te refieres? O sea, bien es jamás en la vida te falla el 10% de las veces, te falla el 25% de las veces, te falla el 50% de las veces. Cuando dices bien, háblame un poquito más, dame ejemplos de qué tan bien te está entregando tu proveedor actual, ¿no? ¿Qué pasa? El problema realmente no está en que el proveedor actual le esté entregando tarde a nuestro prospecto. El problema es qué pasa después de que este proveedor le entrega tarde. Y vamos a suponer que este fuera voy a poner un ejemplo, ¿no? Es una armadora automotriz, ¿no? Si el proveedor de los asientos le entrega tarde, pues ¿qué va a pasar? Evidentemente no van a poder entregar la producción a tiempo. Si no entregan la producción a tiempo, pues van a perder ventas, la competencia les va a ganar el mercado, van a tener muchas situaciones críticas con clientes que están esperando, que ya tuvieron tal vez en alguna concesionaria, ya hicieron un adelanto y el carro no llega, y entonces como el carro no llegó a tiempo, el cliente se desesperó y canceló la operación y mejor se va a comprar otra marca. En fin, ¿cuáles son las implicaciones en el negocio? ¿Sí? Ese problema superficial que es que el proveedor no le está entregando a tiempo, ¿qué consecuencias trae en el negocio? ¿Y qué costo tienen esas consecuencias? ¿Sí? Costo en dinero. Y finalmente el impacto personal.
Si este proveedor le está entregando tarde al comprador o a la persona con la que estamos teniendo contacto, ¿cuáles son las implicaciones de negocio? ¿Cuánto le está costando a la empresa esta situación? ¿Y cuánto le está costando a él? ¿Qué va a pasar si esto no se resuelve? Puede perder su trabajo, puede perder una promoción. ¿Qué puede pasar directamente con él, con la persona que es nuestro contacto? Otra situación que encontramos comúnmente es que los vendedores tradicionales tienen una barrera conceptual en relación al dinero. No sé si a ustedes les ha pasado cuando han estado comprando algo, que el vendedor, cuando llega allí un poquito a la parte de hablar del precio del producto o del servicio, incluso el propio vendedor dice, híjole, ahora sí vamos a entrar en la parte difícil, ¿no? Imagínense ustedes qué pensarían si están como compradores y el vendedor, cuando tiene que hablar del precio, les dice que ya llegaron a la parte difícil. Pues en automático ustedes van a pensar que es caro el producto, que los quiere robar, no sé, ¿no? Pueden pensar muchas cosas. Pero esto tiene que ver con estas barreras conceptuales que tiene el vendedor, y mucho de esto viene desde la niñez, ¿no? ¿Qué pasaba cuando éramos chicos? ¿Qué nos decían cuando le decíamos, oye papá, ¿me compras este juguete? No, está muy caro. ¿Sí? Oye papá, ¿me compras esto? No, está muy caro. Entonces eso lo tenemos grabado en el chip. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos que hablar de dinero? Tenemos un mensaje guardado allí en algún cajoncito del cerebro, ¿sí? Que le va a mandar un mensaje a la parte consciente del cerebro que dice, está muy caro. El problema que los vendedores no entienden es que el producto o el servicio no lo van a pagar ellos, lo va a pagar el cliente, ¿sí? En algún momento estuvimos trabajando nosotros con Volkswagen, con los asesores de servicio de Volkswagen, y ellos, en una de las sesiones, un muchacho me decía, oye, pero es que ¿cómo le digo al cliente que el faro de la Touareg cuesta 15,000 pesos? Este muchacho no quería, tenía mucho miedo de decirle al cliente que el faro costaba 15,000 pesos, porque para él era caro un faro de 15,000 pesos. Pero para el cliente, que había pagado 1,000,000 de pesos por la camioneta, pues seguramente no iba a ser caro, y además lo necesitaba. No es que quisiera el faro para tenerlo de adorno en su árbol de Navidad, ¿verdad? O sea, necesitaba el faro porque de alguna manera se había roto, ¿sí? Y si no lo cambiaba, independientemente de la estética del auto, o sea, como que traer un auto de 1,000,000 de pesos con un faro roto no era la mejor imagen, pero podía caer en situaciones de que le levantaran una multa, de tener poca visibilidad y tener un accidente, en fin, muchas cosas que podrían pasar por tener el faro roto. Pero en lugar de entender que el cliente necesitaba el faro, el vendedor estaba muy preocupado por decirle que el costo del faro eran 15,000 pesos, porque en su cabeza era caro, ¿sí? Nada más que no lo iba a pagar él, ¿no? Otra cosa que tenemos que ver, otro de los pasos que seguimos en nuestro proceso de ventas, ya vimos el proceso del dolor muy rápidamente, vimos también este paso del presupuesto, que es parte de la metodología o parte del proceso que seguimos nosotros, y después viene la parte de la decisión. ¿Cuántas veces los vendedores están hablando con la persona equivocada, con la persona que no toma la decisión? Es muy común que los vendedores, el primer contacto que tratan de hacer cuando lo hacen, porque ya dijimos que normalmente los vendedores tienen miedo a prospectar, pero cuando se animan a prospectar, por lo general buscan a la persona de compras. Y en algunos casos podrá estar bien, pero en la mayoría de los casos no está bien. Y les pongo un ejemplo. También trabajamos nosotros con una empresa que vende tractocamiones. La persona de compras, si el vendedor hacía el contacto con la persona de compras, pues la persona de compras, y no soy misógino, pero sobre todo si es mujer, pues no sabe si el camión usa diésel, si usa gasolina, digo, no tienen ni idea ni cómo se prende el camión, ¿sí? Ahora, en un proceso de venta, en un proceso de compra-venta, la persona de compras va a intervenir sí o sí, pero la función de la persona de compras va a ser tratar de negociar un mejor precio. Pero la necesidad o el dolor, como vimos hace rato, el dolor no lo tiene la persona de compras, en este supuesto
de los camiones. El dolor lo tiene o el jefe de operaciones o el encargado de logística, el cuate que está viendo que los está rebasando los pedidos, lo está rebasando, no tienen la suficiente capacidad de entrega para cumplir a tiempo con todas las órdenes de sus clientes y necesitan un camión, ¿sí? O 2 camiones o 5 camiones. Esa persona es la que tiene el dolor y probablemente si lo elevamos, pues lo tiene el director de logística y seguramente el director general, ¿sí? Pero no el de compras. El de compras lo van a involucrar forzosamente, va a negociar precios, etcétera, pero él no tiene el dolor. Entonces, a veces es un error buscar a la persona de compras y no buscar a la persona que dentro de la organización pensemos que puede tener la necesidad o el dolor. Pero no solamente es el quién, ¿no? Quién es la persona que va a tomar la decisión, sino también qué va a pasar si no toman la decisión. O sea, si regresamos al punto de cuánto están perdiendo porque el proveedor actual les está entregando tarde, ¿qué pasaría si el proveedor les sigue entregando tarde? ¿Cuánto más van a perder, no? ¿Cuándo van a tomar la decisión? Oye, me dijiste que la problemática es tan seria que si no resuelven algo de manera muy inmediata, pues entonces van a cerrar. Y ahora me dices que la decisión la van a tomar entre los 6 meses. Me acaba de pasar, la semana pasada o antepasada estaba yo prospectando con unas personas que me decían, oye, pues la realidad es que si no hacemos algo y si no nos ayudas tú a mejorar el proceso de ventas, porque realmente no tenemos ningún proceso de ventas, y las ventas se nos siguen cayendo, pues probablemente en 6 meses tengamos que cerrar. Y después digo, oye, ¿y cuándo estarían ustedes pensando en tomar esta decisión? No, pues yo calculo que en unos 2 o 3 meses. Oye, a ver, espérame, me estás diciendo que si no resuelves esto en 6 meses vas a cerrar y vas a tomar 2 o 3 meses para ver cuándo tomas la decisión. Entonces es importante. ¿Cómo toman la decisión? ¿La toma una persona? ¿La toma un comité? ¿Quiénes forman ese comité? ¿Sí? ¿Cuántas veces se reúne el comité? ¿Quiénes lo forman y qué rol juega cada una de las personas que están en el comité? Está el de finanzas, está el de legal, está el de compras, está el de logística, está el director general. ¿Quiénes forman ese comité y cómo toman la decisión? O no necesariamente tiene que haber un comité. A lo mejor si es una persona que va a comprar un camión, ¿sí? Pues entonces tiene que consultarlo con la esposa, tiene que consultarlo con el compadre, ¿sí? Tiene que consultarlo con la gente de finanzas del banco porque va a pedir un crédito. Entonces, ¿cómo van a tomar la decisión? ¿Por qué la van a tomar? ¿Sí? ¿Y dónde la van a tomar? ¿Dónde? Tiene 2 connotaciones. Una, ¿dónde físicamente? ¿No? En algún momento nosotros trabajamos con Cemex, bueno, pues la decisión se tomó en Monterrey, pero el otro, ¿dónde es? ¿Dónde dentro de la organización va a impactar más este cambio que van a hacer? Muy bien, pues digo, es muy breve la presentación y como dije al principio, pues desgraciadamente la tecnología nos jugó chueco, ¿sí? Pero no sé, ahí están los datos. Sandler Training, como dije, somos la empresa de capacitación en ventas más grande del mundo. Si en algún momento dado ustedes tienen interés en conocer más acerca de nuestros servicios, ahí aparece mi correo, mi teléfono y si quieren visitar nuestra página web, ahí aparece, es www.polanco.sandler.com. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario que quisieran ustedes hacer. Me los pueden poner aquí por el chat. Pues muchas gracias, Carlos. No sé si hay algún otro comentario.
No sé si Gregorio ande por allí. Ningún comentario adicional, no sé, Gregorio, si andas por allí. ¿No? Bueno, pues entonces no me queda más que agradecerles su atención, eh, reiterarles nuevamente la disculpa por haber iniciado tarde con estas cuestiones de la tecnología. Estuvimos batallándole ahí un poquito, pero bueno, agradecerles nuevamente y quedar a sus órdenes para cualquier cosa que ustedes necesiten relacionado con el área de ventas. Muchas gracias.